Porque a veces nos puede resultar a nosotros tan complicado, tan difícil hacer proceso de restauración familiar. Porque a veces creemos que basta simplemente orar y que no es necesario dar pasos personales, no hay que dejarle toda la tarea al Señor, porque cuando uno ora para pedir fortaleza, pero también uno ora para pedir que el Señor haga en nosotros una transformación interior. Ustedes saben que a mí esa palabra me gusta mucho, porque yo siento que en esa palabra están todos los procesos restaurativos, mediante la transformación. Hay gente que quiere que su familia se arregle simplemente rezando. Y no. Rezar cuenta. Rezar es necesario. Pero rezar es el primer paso que lo lleva a uno posteriormente a hacer lo que a uno le corresponde hacer. Yo sí quisiera que cuando ustedes tengan la oportunidad de leer los textos de la Sagrada Escritura, especialmente esos textos que tienen que ver con familias que se rompieron, con familias que fueron disfuncionales, con familias que tuvieron grandes heridas, ¿cómo logró el Señor que esas familias se reconciliaran? Ciertamente, antes de empezar los procesos de reconciliación mutua, Dios empezó a hacer proceso de restauración personal. Cuando dos personas quieren reconciliarse, lo primero que hay que pensar es hasta dónde estoy permitiendo yo que a mí el Señor me transforme para que la reconciliación se dé. Es que quiero que entiendan esto. Las reconciliaciones no se dan si no soy yo mismo el que he sufrido dentro de mi interior un proceso reconstructivo. Si no, no. Si no, ustedes lo que intentarán es pegar artificialmente, ficticiamente, su relación. Y como que vamos a darnos un abrazo y aquí no ha pasado nada, pero la herida está ahí abierta. Y el rencor lo sigo llevando por dentro. Que vamos a pasar la página, que aquí vamos a echarle tierra al asunto, que aquí no ha pasado nada y la herida sigue por dentro, abierta. Y porque yo sigo siendo la misma persona herida, lastimada, a lo mejor orgullosa, soberbia, y esas cosas no se dan así. Por eso, quienes escucharon mi homilía antier, acuérdense que yo les decía que cuando Jacob fue a reconciliarse con su hermano Esaú, Dios primero lo transformó a él. ¿Ustedes creen que Jacob hubiera podido reconciliarse con Esaú si Dios no toca su vida? Eso no hubiera sido posible. ¿Saben por qué? Porque Jacob hubiera llegado donde su hermano Esaú muy envalentonado, muy gallito, muy soberbio, diciéndole algo así como que muy bravito todavía conmigo, que todavía te duele lo que te hice. No, cuando Jacob regresa donde su hermano Esaú, regresa tocado por Dios y con la cabeza agacha. Pequé, erré contigo, me equivoqué, te robé, te pido perdón. Y eso fue lo que permitió la reconciliación. Ahora vamos a encontrar también otro proceso de reconciliación en la misma familia, pero en otra generación posterior, que es la reconciliación que tiene que darse entre los hermanos de José con José, hijos todos de Jacob, el que se había reconciliado con su hermano Esaú. Es que es como la misma cadena de familia. Jacob y Esaú se reconcilian. Jacob tiene 12 hijos. De los 12 hijos, 11 venden a uno de sus hermanos. Y después, con el tiempo, con los años, pasaron
más o menos 30, 35 años después, Dios sabía que tenía que sanar y reconciliar esa familia antes de que el viejo Jacob se muriera. Y la circunstancia y la oportunidad de la reconciliación se da cuando los hermanos que nunca se imaginaron que después de haber vendido a José como esclavo en Egipto, José se iba a convertir nada más y nada menos que en el segundo al mando después del faraón, una especie de primer ministro. Y cuando los hermanos llegan allá circunstancialmente por hambre, porque estaban muriendo de hambre, llegan donde José, no lo reconocen. Claro, estaba físicamente cambiado. Habían pasado muchos años. El que ellos vendieron fue un pelao. Y ahora encuentran un hombre hecho y derecho. Obviamente con maquillaje egipcio. Eso también le ocultaba mucho su rostro. Se maquillaba como se maquillaban los egipcios en aquella época. Y José quiere saber si los hermanos todavía se acuerdan y han sido capaces en el tiempo de haber hecho un proceso restaurativo y de arrepentimiento sincero por haberlo vendido a él, y los pone a prueba en diferentes oportunidades. Y el momento final llega cuando José engañosamente y astutamente decide quedarse con el menor de esos hermanos, que era el hermano de él por parte de madre. Y entonces dice el texto que uno de los hermanos de José, Jacob, sin reconocerlo, porque todavía no lo ha identificado, se acerca a José y le dice: permíteme hablar. ¿Saben ustedes quién fue Judá? Uno de los hermanos que propuso que vendieran a José como esclavo. Y ahora tiene que enfrentarse a José, como decimos nosotros vulgarmente, con el rabo entre las piernas. Muy dolido, muy arrepentido, muy contrito, muy asustado. Y le dice a José, insisto, que todavía no lo había reconocido, le dice: permíteme hablarte. Nosotros éramos 12 hermanos. Uno de ellos murió y mi padre quedó muy compungido. Mi padre casi se va a la tumba por la muerte de ese hermano. Yo no puedo dejar ahora a este otro hermano aquí contigo, porque si yo vuelvo a casa sin ese hermano, mandaremos a mi padre a la tumba. Ese pelado, mi papá lo quiere mucho. Y Judá le dice: permíteme, yo me quedo por él. Porque Judá pensaba que José tenía la intención de convertir en esclavo al hermano que iba a dejar. Todo era una ardid, una artimaña de José para poderlos poner al descubierto y ver qué clase de corazón tenían ahora. Y entonces Judá le dice: permítenos que mi hermano vuelva con mi padre y yo me quedo aquí. Trátame a mí como un esclavo, me quedo como esclavo tuyo en reemplazo de mi hermano. Dice: solamente le queda de esa mujer que tanto amaba a este hijo que tanto lo quiere. Ahora, permíteme pues reemplazarlo. Y dice que José ya no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó: salgan todos. Entonces finalmente José se da a conocer a sus hermanos, rompe a llorar fuertemente y les dice: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. ¿Está vivo mi papá? Imagínense cuál sería la sorpresa de ellos, de ver que delante de ellos estaba nada más y nada menos que el segundo después del faraón, convertido en un regente, convertido en un gobernante poderoso, que si quería mandarlos a matar a todos, los podía mandar a matar. Y se imaginaron: seguro este hombre tiene que tener también el corazón muy envenenado y tiene que tener mucho deseo de venganza contra nosotros. Pero fíjense, a ambas les sirvió el tiempo en la distancia, porque José
le sirvió el tiempo que estuvo como esclavo y en la cárcel en Egipto para purificar su corazón y no dejarlo llenar de resentimiento contra sus hermanos y con su deseo de venganza, ni por su odio. Y a los hermanos les valió esos más de 30 años para vivir siempre arrepentidos de haber vendido a su hermano con esclavo, que ni siquiera ellos sabían cuál había sido su suerte y qué había pasado, porque también pensaban que seguramente había muerto después de tanto tiempo. Ambos necesitaron restauración interior para poder reconstruir esa familia. Y a veces uno quiere que la familia de uno se restaure sin hacer nada. Como que yo rezo y ya, que volvamos a hacer como antes. Esas restauraciones no se hacen así. Si usted no está dispuesto a dar pasos, no se va a dar nunca la reconciliación, porque siempre hay algo que uno tiene para hacer. Porque uno muchas veces espera y piensa, no, es que el otro fue el que me ofendió, que venga y que me pida perdón. Y creemos que es así como las cosas se hacen. En el Señor las cosas no se hacen de esa manera, porque tanto el agresor como el agredido, ambos necesitan que su corazón sea sanado. Si no, no hay reconciliación ni hay restauración de ninguna clase. Por eso ustedes fracasan, y digo ustedes de manera genérica, fracasan cuando quieren reconciliarse con su cónyuge. Vamos a volver, vamos a intentarlo otra vez. Y lo intentan 1, 2, 3, hasta 5 veces, me he enterado, hasta 5. Y siempre llegan reventados. Y vuelven y se revientan, porque llegaron reventados. Ninguno de los dos llegó sano a nada. Vamos a intentarlo otra vez. Eso no es de intentarlo. O llego sano o no se va a producir ninguna restauración. Porque hay algo que necesito que el Señor haga en mí, como lo hizo en Judá. El Judá que José encuentra ese día era un Judá muy distinto al hermano que tramó contra él y fue uno de los instigadores que dijo, vamos a venderlo como esclavo. Imagínense cómo había pasado el tiempo, que los sentimientos habían cambiado. Y obviamente también necesitaba que los sentimientos de José se hubieran transformado. Porque yo estoy seguro que cuando a José lo vendieron como esclavo, llegó muy molesto, muy dolido y con mucho deseo de venganza contra sus hermanos. Pero la cárcel, su amor a Dios, porque nunca olvidó eso, su amor a Dios le permitió que su corazón se sanara. Vea, hermano, o usted sana su corazón o no va a encontrar reconciliación jamás. Lo único que hará será poner parches, esparadrapo y curitas a heridas que supuran. Y a veces uno cree que es ponerle un parchecito, una curita para disimularle el asunto. Y no, vámonos a pasear y ahí vamos a sanar todo. No van a sanar nada. Si no dejan que el Señor haga una obra primero en mi propio corazón. Y se necesita que sean los dos, no en uno solo. Porque si yo tengo el corazón sanado y la otra persona no, las cosas tampoco van a funcionar. Por eso fue posible que esta familia que se rompió hacía muchos años atrás volviera a la reconciliación. Y ya el texto de mañana nos va a mostrar cómo los hermanos regresaron a casa de su papá muy contentos, trajeron al viejo a Egipto, que fue donde finalmente muere. Jacob alcanza a ver a su hijo José, al que creía muerto, después de muchos años. Jacob ya estaba muy anciano y su hijo era un gobernante. Ahí está la muestra de cómo Dios restaura. Y en esa familia
La familia de Abraham la restauró. La familia de Isaac, hijo de Abraham, la restauró. La familia de Jacob, hijo de Isaac, lo restauró. Fue restauración tras restauración, generación tras generación. Porque cada generación necesita ser restaurada por Dios. No solamente las generaciones pasadas, también la mía, la de hoy, y la de mis hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.